Bienvenidos al proceso de atención de enfermería en situación de cuidado en el contexto clínico, presentado por mi persona, Ana María Flores González, en asesoría con la docente Vivian Giovanna Tacoma Bautista, especialista en cuidado crítico y candidata a magíster en enfermería. Los datos de identificación de mi paciente, pues acá se puede observar las iniciales de sus nombres y de sus apellidos, al igual que su cédula. Él pertenece a una seguridad en salud de Asociación Indígena del Cauca, AIC, tiene 36 años, un sexo masculino, y él cursó hasta básica primaria, incompleta. Él reside en este momento en la vereda Calderas, en la cabecera municipal de Inzacauca, por tanto pertenece a una etnia indígena, ya que en la vereda Calderas está el resguardo indígena de Calderas, valga la redundancia. En este momento mi paciente vive con sus padres y con sus hermanos y se encuentra pues con ocupación actual cesante. El informante principal en la ciudad de Neiva fue el sobrino y su cuñado, de los cuales pues acá un teléfono y con el cual me estuve comunicando. El motivo de consulta fue que el paciente venía con un cuadro de 3 días de fiebre que no se habían contado, o sea, las personas no tenían un termómetro y además el paciente no estaba comiendo, incluso presentaba dolor en su muslo derecho y no había sido por ningún golpe ni por ningún trauma, ¿sí? Él llegó el día 14 en las horas de la tarde y también se mencionó que el día 14 fue su última sesión de hemodiálisis y su principal sospecha, de acuerdo a todo este cuadro, era pues una bacteremia asociada a un catéter de hemodiálisis, un catéter Majurca, por lo cual se remitió al servicio de urgencias. Él procedía del municipio de La Plata y se vino en ambulancia. Dentro de los antecedentes de este paciente es que pues, es hipertenso, está en una enfermedad renal crónica estadio 5, que se encuentra en hemodiálisis 3 días a la semana, está de manejo ambulatorio con carvedilol, plazocina y losartán, y su calidad de información es mala y deficiente, precisamente se evidencia en esa bacteremia que se desarrolla en su catéter. Dentro de los diagnósticos médicos encontramos una bacteremia asociada al catéter de hemodiálisis que se retiró el día 17, ¿sí? Esto fue producto pues de un cultivo de punta de catéter aislando al Staphylococcus aureus, también un paciente hipertenso con una neumonía multilobar secundaria al Staphylococcus aureus, del cual pues se encontró su derrame pleural bilateral, se llevó a una toracoscopía, se le realizó una decorticación bilateral el día 5 de octubre y pues también presenta una retinopatía hipertensiva y una osteoporosis con acuñamiento de T12. El día 14, después de su valoración inmediata por medicina interna en el servicio de urgencias, el plan inicial fue hospitalizar en el servicio de cirugía, ¿sí? Hemocultivar a este paciente e iniciar tratamiento empírico con piperacilina tazobactam. Seguidamente, pues, de ese cargue de los hemocultivos, pues, como eran hemocultivos periféricos y de punta de catéter, pues se tuvo que hacer ese retiro del catéter, al igual que cargar una radiografía de cadera y columna dorsolumbar, que la hizo de la especialidad de nefrología, precisamente para descartar algún tipo de alteración que se estuviera presentando asociada a su dolor en muslo. Continuamente pues se le valoró y se le encontró una retinopatía diabética y esa radiografía que mandó nefrología pues también mandó una orden de interconsulta por ortopedia, que en este caso encontró una osteoporosis con acuñamiento de T12. No obstante, ellos no ofrecieron un manejo, sino que más bien dieron de alta por la especialidad. Como el paciente quedó sin su catéter Majurca, ¿sí? Entonces decidieron realizar una inserción nueva de un Majurca a nivel femoral derecho, después de haber hecho uso pues, de un Doppler venoso en sus venas del cuello, en donde definitivamente a nivel yugular no se podía, entonces se recurrió al femoral derecho. Seguidamente, pues, se cargó una radiografía de tórax que básicamente arrojó un derrame pleural. Esa radiografía, pues, la cargó la especialidad de medicina interna y, pues, se siguió con su tratamiento empírico, ¿no? Al igual, pues, se encontró incluso, pues, que el cultivo pintó y arrojó, pues, un coco, específicamente el Staphylococcus aureus. Entonces, se empezó, pues, a seguir con ese tratamiento antibiótico que fue con piperacilina tazobactam de manera empírica. De eso, seguidamente, pues, el paciente empezó a presentar un tipo de anemia leve, tomó hemoglobina de 6.8, por lo cual, pues, medicina interna decide o, pues, manda la orden de transfundir con 2 unidades de glóbulos rojos, adicionalmente de un cultivo, pues, precisamente por ese derrame pleural, entonces un cultivo de líquido pleural y de micobacterias para descartar, para saber un poco más del paciente. Seguidamente, pues, infectología nuevamente manda unos hemocultivos de seguimiento para ver cómo iba avanzando la enfermedad del paciente, si realmente, pues, iba a seguir con ese tratamiento o si iba a aumentar los días, ¿sí? Y el día 3 se solicitó, pues, un TAC simple de tórax para valorarlo nuevamente y ese mismo día, pues, se realizó una valoración por cirugía de tórax que básicamente dijo que necesitaba ese paciente pues una decorticación por una toracoscopía bilateral, ¿sí? Entonces está pendiente la orden en ese momento. Resulta que pues fueron avanzando y definitivamente vieron
muy viable la inclusión de la oxacilina hasta las 4 semanas, es decir, hasta el día 30, ¿sí? Por la especialidad de infectología, y por fin el día 7 se pudo subir a piso, es decir, a hospitalización cirugía, para darle un manejo más apropiado y un control más del paciente. El día 5 pues, del mes de octubre se le realizó una decorticación pleural por una toracoscopia bilateral, precisamente secundario a un hemotórax izquierdo coagulado que se encontró, ¿sí? Y eso lo realizó el cirujano de tórax del momento. Seguidamente, pues, se solicitó su valoración por oftalmología, el médico general la cargó y se encontró, pues, ese mismo día una hemorragia de retina, una hemorragia retiniana. Solicitó, pues, una valoración también por retinología y por retinología, que se pasó a auxiliar administrativo porque, pues, esa especialidad no la hay en el hospital por el momento. El día 15 se hizo retiro de un tubatórax derecho, viendo, pues, más viable para el paciente, ya de pronto una resolución de su condición, pero entonces él quedó con su placa de tórax post retiro pendiente, ¿no? Para hacer un control de ese retiro, y de todas formas quedó con su tubatórax izquierdo a succión, ¿no? El día 18 pues se le hizo por infectología un ECO-TT, un ecocardiograma transtorácico, precisamente para conocer si había algún tipo de riesgo de endocarditis, precisamente también asociada a la presencia de este estafilococo. Y seguidamente se volvió a hacer un ecodoppler de vasos del cuello que salió negativo, ¿sí? Se realizó también una valoración por oftalmología a nivel de oftalmoláser. El paciente pues sigue con su déficit, con su deterioro de la visión, de la agudeza visual. Él de hecho pues no podía observar más allá de 20 a 30 centímetros, no realizaba mucho contacto visual con el personal, y pues su deambulación era un poco diferente, un poco dificultosa, precisamente porque tenía que cargar con su tubatórax. Ya para finalizar, pues el 21 del mes de octubre, trasplante renal e infectología y todas las demás especialidades, pues vieron que el tratamiento con oxacilina y fue satisfactorio, entonces decidieron realmente implantar un majurca yugular interno a nivel derecho, ¿sí? Retirar ese femoral, y que finalmente este fuera como el definitivo, y posteriormente el día 22 del mes de octubre se le dio salida, se le dio egreso, con la intención de que siguiera con sus hemodiálisis a nivel ambulatorio. La patología en la que nos vamos a centrar en la revisión de hoy es una estafilococcemia, ¿sí? Asociada pues a una estafilococo aureus, que pues es un microorganismo netamente aerobio, ¿sí? Que es gram positivo. Entonces, esto de gram positivo, gram negativo, pues cada uno tiene sus diferencias de acuerdo a la membrana que los recubre, a la capa que los recubre, pero de manera general es importante decir que este microorganismo pertenece a la flora normal del ser humano y que incluso se encuentra en la piel, ¿sí? Entonces, más que todo está asociado a una resistencia del huésped, sí, y a la virulencia del organismo. Entonces, en este caso nos encontramos pues con un paciente que está en un estadio 5 de enfermedad renal crónica, que es inmunosupreso, sí, que pues su sistema inmunológico en general permite la entrada fácil, y que además cuenta con un catéter que va directo hacia la sangre, ¿sí? Entonces, esto favorece muchísimo el ingreso, del paso de este microorganismo, y de acuerdo al área o a la zona, la localización de la infección, pues se realizan o se ven unas manifestaciones clínicas. En este caso, que fue a nivel pulmonar, que es una de las más comunes que se pueden encontrar, pues fue el desarrollo de su neumonía localizada o lobar, que fue lo que se encontró, y también a nivel hematógeno, pues entró también por catéteres, es decir, que primero pues colonizó, contaminó y llegó hasta la sangre, que pues precisamente por eso se confirmó que fue una bacteremia por Staphylococcus aureus, ¿sí? Y asimismo se tenía que descartar a través de un ECO-TT el riesgo de endocarditis, porque entonces incluso llega a complicar más al paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes del paciente asociadas a esta patología está su fiebre, que evidentemente la presentó, estaba con picos febriles, estaba con dolor abdominal, taquipnea y dispnea, ¿sí? Entonces vemos que sí comparte las manifestaciones clínicas, y lo peligroso que puede ser realmente no tener medidas de autocuidado asociadas pues a una buena higiene para disminuir la aparición de este microorganismo que pertenece y que se encuentra en nuestra piel, ¿sí? Entonces, cómo se diagnostica pues una estafilococcemia? Fácil. Esto, como es un microorganismo, pues simplemente se tiene que descartar a través de un medio microbiológico directo, ¿sí? Mientras yo vea el microorganismo. Entonces es un cultivo, el cual pues pintó desde las 48 horas, ¿sí? Y pues en este caso, el que pintó realmente fue su catéter Majorca en vena yugular derecha, ¿sí? Entonces, pues, acá es una representación de pues dónde estaba insertada este catéter, ¿sí?
Resulta que es algo preocupante porque el pronóstico de las personas que de pronto tienen una bacteremia no tratada llega a una mortalidad incluso igual o mayor al 80%. Por ende, la importancia de hospitalizar a este paciente sumamente rápido, mandarle tratamiento empírico aunque no hayan pintado los cultivos y sobre todo después del tratamiento, después del hallazgo de los cultivos, pues realizar un tratamiento severo, eficaz para pues disminuir esa mortalidad. En cuanto a las teoristas de enfermería, encontramos que la más indicada para este caso es Dorotea Oren con su teoría del déficit de autocuidado. Básicamente, Dorotea quiere encontrar, y en su teoría nos explica, esa relación que tenemos que tener entre la capacidad que tiene un individuo de actuar y de ejercer sus medidas de autocuidado frente a la necesidad, a la demanda de satisfacer estas situaciones, ¿sí? Entonces, acá hablamos de tres aspectos, que yo los resumo en deber, capacidad y demanda. La demanda de autocuidado terapéutico es lo que la persona debería, ¿sí? O realiza en sus acciones de autocuidado, ¿sí? Y la agencia de autocuidado es la capacidad que tiene la persona para hacerlo, mientras que el déficit de autocuidado básicamente es esa demanda que tiene, ¿sí? Pero que su capacidad no da para satisfacer. Entonces, el accionar de enfermería debe ir hacia, por ejemplo, hacia personas que tengan una limitación o que de pronto no cuenten con su capacidad, ¿sí? Por esa agencia de autocuidado, de asumir su propio autocuidado, ¿sí? Entonces, yo debo ser un agente de autocuidado como profesional de enfermería para este tipo de personas. ¿Qué encontramos también? Que Dorotea define cuatro conceptos paradigmáticos. El primero es la persona, y acá ya lo ve como un todo integral. Una persona se mira de manera holística y por tanto en este caso tenemos en cuenta que nuestro paciente, además de ser pues persona que viene de una etnia indígena, ¿sí? Entonces, pues es importante también rescatar todos los símbolos, los significados que tiene y la asociación cultural que hace desde su saber ancestral, desde sus propias raíces. A nivel de salud es la percepción que tiene la persona respecto al bienestar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser físico, sino que depende de la percepción que tenga la persona. Entonces, en este caso, el bienestar de esta persona tenía un contexto relacionado pues con la naturaleza, que era incluso aún más integral, ¿sí? Enfermería es visto como un servicio humano de calidez, ¿sí? Y aunque no define su entorno, el entorno, sí dice que este influye sobre que la persona decida emprender sus autocuidados o sobre su capacidad de poder ejercerlos de manera apropiada y oportuna. Conceptos claves, nuevamente, pues esa demanda es de los autocuidados, es lo que yo realizo o debería realizar para conseguir estos autocuidados, estas medidas de autocuidado. La agencia de autocuidado es la capacidad que tengo para llevarlo a cabo y el déficit de autocuidado es aquí cuando la demanda es superior, ¿sí? Y no tengo con qué dar respuesta a mis necesidades y es aquí donde yo como profesional de enfermería debo intervenir precisamente para compensar esa demanda de cuidados que tiene mi paciente. Dentro de los requisitos de autocuidado, pues vamos a encontrar tres. El primero son los universales, que asocian todo lo que es comunicación, prevención de peligros, incluso el descanso, la alimentación, la eliminación, el aire, el agua, la promoción del funcionamiento humano, ¿sí? Encontramos también los del desarrollo, que están relacionados al desarrollo y al proceso de desarrollo humano. Y finalmente, de los trastornos de salud asociados a una incapacidad, a un traumatismo, como pues en el primer caso nos encontramos con este paciente, incapacidad. La idea es que nosotros vayamos hacia un camino primero, hacia unos requisitos universales en donde podamos satisfacer las necesidades básicas del ser humano, unos requisitos de desarrollo a la satisfacción de necesidades según el periodo vital en el que se encuentra el paciente y a los requisitos de desviación de la salud, que básicamente son la satisfacción de esas necesidades, pero en cada proceso de la alteración de la salud, es decir, en cada valoración que yo realice como enfermera, que debe ser un proceso continuo y constante, pues yo voy a encontrar una necesidad en cada proceso de alteración. ¿Sí? La idea es que en general esta teoría de autocuidado pues trabaje hacia que el paciente pueda fomentar su autonomía, el respeto al derecho a la salud y a la vida, incluso a una responsabilidad de brindar atención, de ser agente de cuidado, y esto no se queda atrás únicamente para el paciente, sino también para el profesional de enfermería, ¿sí? Para ser ese gestor y agente de cuidado. La valoración por patrones funcionales se realizó a través de Marjorie Gordon, en el cual, para empezar, la percepción manejo de la salud, que es el primer patrón, encontramos el patrón comprometido, ya que hay unos cuidados inadecuados relacionados con su higiene, el paciente se siente con incapacidad, con su dependencia hacia sus padres y sus hermanos, y considera que su salud es mala, ¿sí? En el segundo patrón nutricional y metabólico encontramos que el paciente está con una dieta renal en hemodiálisis, entonces debe limitarse en cuanto a su consumo de alimentos y se le proporcionó también alimento neutro. Y la eliminación es un paciente renal, que pues en su escala Bristol estaba bien, pero entonces hacía unas deposiciones duras y contaba también al mismo tiempo con una sobrecarga hídrica, ¿sí?
A nivel de actividad y ejercicio, pues no podía correr, no podía caminar fácilmente debido pues a su deambulación con acompañante y a sus cuidados de pleurobar, porque inicialmente estaba con dos tubatórax y después con uno y era difícil su deambulación de acuerdo a su deterioro pues, de la vista. También llegó a presentar un edema en miembros inferiores, específicamente el derecho, que se llegó a pensar nuevamente en que estaba asociado con su inserción de catéter Mahurkar, ¿sí? En el quinto patrón encontramos el sueño y el descanso. Como tal, el paciente decía que dormía, sí, pero era un ambiente extraño a lo que él está acostumbrado. Si él viene de una comunidad indígena que pues allá es más comprendido, está más acostumbrado y de hecho a nivel visual era muy poco perceptible, ¿sí? Muchas personas diferentes entraban todos los días, no siempre realizaban contacto con él, no se preocupaban en cómo presentarse, ¿sí? Y también estaban con muchos ruidos, ruidos de las bombas, ruidos de otros pacientes, ambulancias, del mismo personal, ¿sí? Entonces, él no estaba acostumbrado. Adicionalmente, a nivel cognitivo y perceptivo encontramos pues una disminución de la agudeza visual y pues se encuentra comprometido. En el séptimo patrón encontramos una baja autoestima, ¿sí? Ya que pues, se siente dependiente de sus familiares, desconocimientos de su enfermedad y presentaba ausencia de contacto visual. En cierto punto ya no la creía necesaria, puesto que nadie se iba a acercar realmente a él a preguntarle cómo estaba, ¿sí? Eso fue. Y pues a nivel social de su comunidad, él se describía como un paciente como con desventajas por ser una carga a sus familiares, ¿sí? Sus relaciones pues estaban en base a una familia que le apoyaba, ¿sí? Pero que no conocía muy bien su enfermedad, ¿sí? Pero aún así su cuñado y su sobrino fueron muy comprometidos y se vinieron con él a cuidarlo y ellos llegaron a vivir aquí muy cerca, a estar quedándose en habitaciones de manera que pudieran estar con él todo el tiempo. Hacían sacrificios para estar con él. ¿Sí? El patrón de sexualidad y reproducción no se hizo una valoración exhaustiva, no obstante, pues se encuentra que es un paciente que no tiene pareja, ¿sí? Décimo, pues la adaptación y tolerancia al estrés. Este es un paciente que, de acuerdo a su cultura, se muestra muy reservado, callado y, en cierto punto, un esfuerzo para adaptarse, mejorar su estado de salud y regresar a su hogar, ¿sí? A donde es, ¿sí? A sus raíces. Es un paciente, valga la redundancia, paciente que, pues, no podía hacer más que esperar desde su habitación, desde su cama y añorar muy pronto regresar a su hogar. Sus valores y creencias pues están asociados a su cultura, a su etnia indígena, que es del resguardo de Calderas, paciente que también hablaba la lengua nasa. Entonces, pues ese aporte cultural es demasiado grande, de muchos valores, de mucha rigidez y una espiritualidad y leyes naturales que están basadas en la madre tierra, que se considera como proveedora de vida sagrada. ¿Sí? Que la idea y la intención es que vivan los seres humanos, los habitantes, en armonía con la madre tierra. A continuación, pues muestro unas fotografías del resguardo de calderas en Izá, Cauca, Colombia, que fueron producto de una página en Facebook de la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca del año 2018. A nivel de tratamiento farmacológico, este paciente el día 8 de octubre, que fue el día en que lo capté, estaba en tratamiento con oxacilina, tramadol, carvedilol, amlodipino, nepro, cloruro de potasio, heparina y eritropoyetina. Entonces, la oxacilina, esto se le estaban dando 2 gramos de oxacilina en 100 centímetros de solución, centímetros cúbicos de salina, cada 4 horas. Entonces, pues acá vemos que en cierto punto el paciente no estaba teniendo un ajuste renal porque se encontraba en hemodiálisis, ¿sí? Y en la actualidad, para el día 8, se encontraba en su día 10 de tratamiento de 30 con una indicación para su estafilococcemia que junto con la vancomicina son como los antibióticos de elección, ¿sí? ¿Qué reacciones adversas me podía haber provocado esta oxacilina? Una flebitis química, ¿sí? Precisamente primero por pasarse frecuente. Segundo, por pasarse tanto soluto en tan poco volumen, ¿sí? Y además de que de por sí este medicamento debe hacer mucha flebitis, ¿sí? Dentro de los cuidados de enfermería era realmente realizar un ajuste renal y más que un ajuste renal es como prevenir la aparición de una flebitis, porque entonces necesariamente tenían que cambiarse de catéter, ¿sí? Toda esta cuestión que pues complicaba un poco y hacía adolecer al paciente en su estancia hospitalaria. Otro medicamento fue el tramadol para su alivio del dolor, que en este caso se mandaba a nivel subcutáneo y se encontraba en su día 3 de tratamiento. La intención no era pasar una infusión, ya que pues sucede y acontece una mayor sobrecarga hídrica, entonces en algunas ocasiones se encontraba el paciente con náuseas, con mareos, precisamente por el paso rápido de este medicamento. Se decía también que podía llegar a presentar constipación, él hacía unas heces algo duras, pero no tan duras, y tenía el riesgo de realizar alguna intoxicación precisamente por ser un depresor del sistema nervioso central. Dentro de los cuidados de enfermería de este paciente es pasar el medicamento lento, vigilar signos vitales antes y después del tratamiento y pues realizar una valoración continua del dolor en caso de que el paciente necesite un ajuste, necesite escalar en ese dolor o disminuir la escala, es decir, destetarle un poco de este opioide.
Adicionalmente también estábamos con carvedilol a nivel oral, que funcionaba pues como antihipertensivo y como su tratamiento de cardiopatía dilatada de características isquémicas, que tiene unas reacciones adversas de hipersensibilidad, insuficiencia, bradicardia, alteraciones de la visión e hipotensión. Por tanto, dentro de los cuidados de enfermería que yo debo realizar, pues vigilar sobre todo los signos vitales, en especial pues la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, ya que podían causar bradicardia e hipotensión. ¿Sí? Y en general vigilar la respuesta que daba el paciente frente al tratamiento. Seguimos con el amlodipino, que tenía su función antihipertensiva. El amlodipino pues se caracteriza por su edema, por sus palpitaciones, puede llegar a presentar incluso hipotensión y una diaforesis. Entonces nuevamente, como el carvedilol, pues importante valorar signos vitales y además la aparición de edema. Seguimos con una nutrición completa para personas en diálisis, pues el medicamento NEPRO, que pues es líquido y viene en 237 cc en vía oral. Dentro de las reacciones adversas más comunes son todo tipo de alteraciones gastrointestinales, y por eso dentro de los cuidados de enfermería pues sería vigilar muy bien pues realmente por qué se le pasa, ¿no? Y es que resulta que la diálisis pues extrae muchas proteínas, ¿sí? Que realmente necesita la persona y que al momento de extraerlas pues está perdiendo y necesita de algún modo compensarla. Entonces es importante valorar el estado nutricional de nuestro paciente. Adicionalmente nos encontramos con cloruro de potasio, ya que el paciente asociado a su hemodiálisis pues estaba con una hipopotasemia por su excreción renal. ¿Sí? Entonces, dentro de las reacciones adversas, pues él llegó a estar con alteraciones neuromusculares y cardíacas. Las reacciones adversas son alteraciones neuromusculares y cardíacas, y pues esta parte de la hipopotasemia se ve muy bien o se puede representar en un trazo electrocardiográfico. Incluso después de ese potasio, ese cloruro de potasio llegó a presentar hiperpotasemias. ¿Sí? Entonces se le tomó un EKG que realmente no evidenció la hiperpotasemia. Se pasó también heparina sódica, no únicamente para tromboprofilaxis, sino también precisamente para su hemodiálisis. Entonces es importante manejar o que la persona no tenga reacciones adversas, por ejemplo, de alergia hacia bovinos, hacia el cerdo, y el riesgo de hemorragia tan grande que tienen los pacientes. Entonces es importante que yo vigile signos de sangrado en mi paciente y también el cuadro hemático, la hemoglobina. Finalmente también encontramos a la eritropoyetina, que está indicada para una anemia causada por reducción de la hemoglobina en una enfermedad renal crónica, y que se pasaba cada 48 horas de manera subcutánea. ¿Sí? Dentro de estas que puede producir reacciones adversas, pues son el mareo, la cefalea, incluso dolor precordial, hipertensión arterial. Entonces, nuevamente es importante, además de la valoración de la hemoglobina constante, ¿sí? Manejar muy bien los valores vitales del paciente con respecto a, pues, a una monitorización continua para ver cómo estaba aceptando este medicamento, si presentaba algún tipo de dolor precordial, si estaba con hipertensión, si el paciente, pues ese vómito o esa náusea se le podía exacerbar incluso con el tramadol. Dentro del plan de cuidados de enfermería encontramos 7 diagnósticos. El primero fue un deterioro de la ventilación espontánea, precisamente relacionado con su drenaje de tubo tórax bilateral, evidenciado por su necesidad del sistema cerrado conectado a pleurovac a succión. ¿Sí? Dentro de sus indicadores, pues encontramos una puntuación de 19 sobre 30, del cual el objetivo fue llegar a 24 sobre 30, de acuerdo pues a una valoración de sus signos vitales, más que todo relacionados con la parte de respiratoria, de frecuencia cardíaca y de presión arterial. Por tanto, sus intervenciones fueron encaminadas hacia una monitorización de signos vitales y ayuda a la ventilación, de los cuales pues, fue monitorizar, vigilar muy bien el color, la temperatura y la humedad de la piel, incluso llegar a auscultar esos campos pulmonares, porque recordemos que el paciente venía con una neumonía, con un derrame pleural, valorar muy bien la pulsioximetría y ayuda en la ventilación. Entonces verificar el cuidado realmente del pleurovac, todo lo que es los niveles de la trampa de agua, cuantificación de la eliminación por este pleurovac, favorecer la posición de cúbito supino y más que de cúbito supino, semifowler o Fowler, ¿sí? Incentivar pues que use sus incentivos respiratorios y realizar curación de la fijación de tubatoras. Vigilar muy bien que, por ejemplo, el sistema realmente esté íntegro, que no haya ningún tipo de fugas en el sistema, entre otros. El segundo diagnóstico fue el trastorno de la percepción sensorial visual, relacionado con una alteración de la integridad sensorial secundaria a comorbilidad evidenciada por un deterioro de la agudeza visual verbalizada por el mismo usuario. ¿Sí? Entonces, el NOC fue dirigido a los autocuidados, actividades de la vida diaria, en donde se valoró pues diferentes aspectos, como si comía, si vestía, si iba al baño, si se bañaba por su propia cuenta, si se peinaba, aspectos de higiene a nivel bucal, si caminaba, si realizaba sus propios traslados y si cambiaba de posición. La puntuación obtenida fue 30 y la objetiva fue 43 sobre 50. Por tanto, las intervenciones fueron dirigidas hacia la ayuda al autocuidado, proporcionar pues, los objetos deseados que necesite el paciente, animar al paciente pues, a realizar por su cuenta estas actividades, considerar pues, sus aportes culturales. Es muy importante que podamos negociar y
todo lo que se propone también en las instituciones de salud para llegar a un común acuerdo y también una enseñanza individual. Entonces, aquí era mirar muy bien cómo mi paciente aprendía, cómo realmente era su carga cultural y pues era muy importante también reforzar esa educación que yo realizaba por si llegaba a ser necesario volver a hacer una intervención e incluir muy bien a la familia, en este caso pues al cuñado y al sobrino, ya que pues ellos eran principalmente los agentes de autocuidado de mi paciente. Encontramos también el deterioro de la eliminación urinaria relacionado con su disfunción renal y una enfermedad renal crónica evidenciado por un edema en miembros inferiores y un tratamiento de hemodiálisis por semana a necesidad, ¿no? O sea, eso era sí o sí necesario. Acá más que todo se valoraron resultados de ingesta adecuada de líquidos, el equilibrio entre la ingesta y el gasto, boom, la creatinina, las cetonas, la hipertensión, la fatiga, la anemia. Él siempre llegaba a presentar un boom y una creatinina sumamente altos asociados a un gran daño renal. Cetonas nunca llegó a presentar cifras de hipertensión altas pese a su tratamiento con antihipertensivos, llegó a presentar fatiga y pues su anemia leve por la cual se vio la necesidad de transfundir. Por ende, el manejo de intervención fue el manejo de líquidos electrolitos. Entonces, todo lo que es control de eliminados, de administrados y eliminados. ¿Sí? Valorar muy bien el edema, mantener esa dieta renal estricta y sobre todo mirar muy bien los niveles de electrolitos. Entonces, en este caso, pues si había una hipopotasemia, pues mirar muy bien qué suplemento de electrolitos, en este caso el potasio, cómo iban los niveles de potasio y si cambió al otro lado, es decir, una hiperpotasemia, pues mirar y estar evaluando y realizando disminución de ese potasio. También se realizó pues una terapia de hemodiálisis de la cual después era siempre mantener los signos vitales de paciente, vigilar la administración de heparina sódica, proporcionar cuidados y sobre todo autocuidados sobre su catéter Mark-Hurkat, de pronto signos y síntomas que llegue a presentar de una alarma, por ejemplo, esto la idea era que también se quedara incluso después del egreso y pues seguir con su terapia de hemodiálisis 3 veces por semana. El otro diagnóstico que tenemos es el déficit de autocuidado, baño y higiene, que básicamente está relacionado con una dificultad para percibir partes corporales, evidenciado por una incapacidad para realizar el baño de manera autónoma, ¿sí? Entonces, acá nos encontramos con un doc de autocuidados y higiene, en donde valoramos el lavado de manos, la limpieza perianal, la limpieza de oídos, la nariz, el lavado del pelo, cuidado de las uñas de las manos, de los pies y en general mantener la higiene corporal. Encontramos una puntuación de 22 sobre 40 y la puntuación diana fue de 33 sobre 40. Por tanto, dentro de las intervenciones a realizar fue el cuidado de los pies, dentro pues todo lo que fuera cortar, limpiar las uñas, controlar el nivel de hidratación de los pies, vigilar el edema que se presente y pues indicar muy bien la movilización con un calzado seguro, ¿sí? Que no andara descalzo porque entonces podían tener algún tipo de lesión, incluso llegar a caerse. El otro NIC fue ayuda con los autocuidados, baño y higiene, entonces era pues involucrar a su familia, facilitar el mantenimiento de algunas rutinas, como por ejemplo para irse a dormir bañarse o al momento de levantarse la primera hora del día pues bañarse, controlar también su integridad cutánea y entonces era muy bien que cubriera esas curaciones enemotoras bilateral y en este caso pues el izquierdo cuando después hubo el retiro del tórax, del tubatórax, pues para mantener esa integridad de la curación. ¿Sí? Adicionalmente, contamos con unos conocimientos deficientes sobre su enfermedad relacionado con una ausencia de educación adecuada y una poca familiaridad con los recursos para obtener la información, evidenciado por unas medidas deficientes de autocuidado. Y es que acá valoramos muy bien la conducta sanitaria y su conocimiento frente a ella, prácticas nutricionales, medidas para reducir el riesgo de lesiones, evitar la exposición a riesgos, servicios de promoción de la salud, servicios de protección de la salud. ¿Sí? Entonces acá realmente encontramos una puntuación baja de 10 sobre 25 con una diana de 18 sobre 25. Acá era muy importante realizar una educación sanitaria consciente y hacer al paciente consciente precisamente de esas prioridades, de sus necesidades, educar sobre su catéter Majorca, no solamente al paciente, sino también a sus familiares, también sobre los cuidados de prioridad y sus curaciones, realizar retroalimentaciones constantes pues, para mejorar y realmente hacer consciente al paciente de que haciendo, mantener el lavado de manos y todas estas acciones, ¿sí? Iba a prevenir un reingreso en un futuro, ¿sí? Entonces, y mayores complicaciones. Él se estaba dando cuenta que pues, su estado de salud estaba deficiente. Asimismo, una educación sanitaria, pues a nivel del paciente y a nivel familiar también se lleva a cabo una enseñanza individual en donde la idea fue potenciar esas habilidades del paciente, hacerlo sentir seguro y cómodo y establecer unas metas en conjunto con el paciente que le llevaran hacia la mejora de su estado de salud al momento de ese ingreso, ¿no? Y que pues durara y durara mucho manteniendo su estado de salud, que si bien no se puede reponer su enfermedad renal, pero todavía es tiempo para hacer o pues para garantizar una calidad de vida de este tipo de pacientes. Y eso da de la mano de una decisión propia por el paciente y también de la involucración, pues, de involucrar correctamente a la familia. ¿Sí?
Si bien no se pudo hablar directamente con la familia, sino pues con el sobrino. Yo creo que se pudo consolidar más la información y la importancia del aporte familiar que tiene pues realmente pues la cura no, pero sí el bienestar del paciente, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que él vive con sus padres, que él vive con sus hermanos. Entonces, eso hace que él se sienta acompañado, apoyado y sin duda pues logrará un mejor estado de salud. El siguiente diagnóstico abordado fue el trastorno del patrón del sueño relacionado con esa falta de intimidad, con ruidos secundarios a bombas de infusión, al sistema de succión del pleurodak, a sus tubos que le incomodaban, a factores externos como por ejemplo pues sus compañeros, y del mismo entorno hospitalario que pues eran completamente desconocidos para el paciente y se verbalizaron en, pues básicamente de solo dormir en periodos muy cortos y realizar siestas de día. Entonces uno veía que el paciente estaba dormido a las 10 de la mañana, otras a las 4 y así sucesivamente. Acá pues el NOC para valorar fue el del sueño. Entonces miramos muy bien las horas del sueño, la calidad del sueño, la eficacia, el sueño interrumpido, la siesta inapropiada, duerme toda la noche, dolor, que pues condiciona el sueño, ¿no? El puntaje obtenido fue de 18 sobre 35. El puntaje objetivo o puntaje Diana fue de 28 sobre 35. Cualidad pues de mejorar la calidad de ese patrón del sueño y que realmente el paciente descansara. El NIC y las intervenciones fueron dirigidas a esa mejora del sueño, por tanto pues se ajustara el ambiente, de pronto no encender tanto las luces. No obstante, con él nos encontramos en una condición de que el paciente al lado se tuvo que intervenir en algunas noches, entonces siempre la luz tenía que estar prendida, e instruir al paciente y al familiar sobre los factores que también afectan al sueño. De pronto, pues siempre se permanecía con su radio, entonces eso en cierto punto lo mantenía informado de su tierra, ¿sí? Lo mantenía un poco más acompañado y distraído y le ayudaba a dormir. Adicionalmente, el manejo ambiental con confort, evitando esas interrupciones innecesarias al momento de realizar una intervención. Entonces, si se llegaba, por ejemplo, a haberse dormido, entonces siempre despertarlo pues con cautela, con cuidado, saludarlo, hacer una intervención un poco más humana, teniendo en cuenta que el paciente está durmiendo y yo lo desperté. Y evitar muy bien, evitar también estas intervenciones en el turno de la noche, ¿sí? Dejarlo dormir. Facilitar las medidas de higiene para mantener la comodidad. Entonces él viene de un clima fresco y acá se encontró con un calor, con bochorno y sudaba mucho. De hecho, pues él tenía, pues emanaba un olor particular precisamente por su sudor. Entonces uno entendía también de dónde venía y por tanto se tenía que reforzar esas medidas de higiene y pues del baño específicamente. La idea era que también se pudo dialogar sobre unos factores que le estresaban, como pues se demostraron en el diagnóstico, y que ese paciente se sintiera escuchado por mí, ¿sí? Que era importante y que a alguien le importaba, ¿sí? Entonces, eso se logró, afortunadamente. El paciente poco a poco fue mejorando un poco la calidad de su sueño, no tanto porque finalmente es un ambiente hospitalario, un ambiente muy dinámico, pero se mejoró muy bien y sobre todo se hizo educación respecto a una higiene de dormir, una higiene para dormir. Entonces, eso ayudaba bastante. Por la parte nutricional nos encontramos con un desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades corporales, entonces estaba relacionado con una hemodiálisis que básicamente hacía la extracción o la pérdida significativa de todo tipo de nutrientes, de proteínas, por tanto se evidenciaba en su necesidad de reponer nutrientes perdidas en la hemodiálisis a través de una nutrición integral, como era el NEPRO. Entonces, el no que se valoró fue la conducta de cumplimiento de la dieta prescrita, en donde se valoró si seguía las recomendaciones para tomar alimentos, los líquidos entre las comidas, si consumía alimentos y líquidos proporcionados en la institución, qué tal era la adherencia a la comida de la institución, si les daba comida a la institución de manera no formal, si seguía las recomendaciones para organizar las dietas en casa, es decir, al momento de que se hacía educación dirigidas hacia su egreso y hacia que continuara pues una dieta apropiada de acuerdo a su patología en su hogar. La puntuación obtenida fue de 15 sobre 20 y la puntuación diana fue de 17 sobre 20, con el ánimo pues de mejorar ese desequilibrio nutricional que iba a llegar y que iba a seguir presentando asociado a su hemodiálisis. Dentro de las intervenciones se encontraron la enseñanza, la dieta prescrita, entonces a él se le indicó muy bien sobre qué alimentos esto debería evitar. Entonces todo lo que fueran bebidas negras, todo lo que fuera café, que gaseosa, que incluso tomar mucha agua, pues eso era como reforzarlo realmente. Que por ejemplo evitar alimentos ricos en potasio, como la guayaba, la cáscara de papa, y esto era algo difícil para él, ya que su dieta básicamente se basaba de papa, de plátano, de leguminosas, ¿sí? Adicionalmente, pues, aumentar los sistemas de apoyo también era importante, por tanto, se buscó involucrar a la familia, en especial a su cuidador principal, para poder favorecer y propiciar una adecuada nutrición
de acuerdo a su cultura y a sus ingresos económicos, ¿sí? Recordemos pues que él pertenece a la etnia indígena y que los recursos seguramente no son los ingresos más altos, entonces, y que cosechan y viven de lo que cosecha la tierra. Y pues en este caso impacta de manera negativa en su estado de salud. La idea era que se buscaba que no solamente él cambiara sus hábitos de vida alimenticia, sino que también lo hiciera su familia precisamente para sentirse acompañado en ese proceso de cambio y de adaptación y que, por ejemplo, si la familia llegaba a tomar café, pues de preferencia disminuyera su consumo, ya que para él seguramente iba a ser difícil poder dejar el café. ¿Sí? Bienvenidos a Cuidados de Enfermería en el Drenaje Torácico tipo Pleurovac, hablando un poco más de toracostomía. Presentado por mi persona, Ana María Flores González, enfermera en formación de la Universidad Surcolombiana, en asesoría por el jefe Javier Rojas Minayas, enfermero y especialista médico, en médico-quirúrgicas de la universidad. Bienvenidos a Cuidados de Enfermería en el Drenaje Torácico tipo Pleurovac y Toracostomía, presentado por mi persona, Ana María Flores González, en asesoría con el docente José Javier Rojas Minayas, especialista en enfermería médico-quirúrgica. Bueno, para empezar, una toracostomía básicamente es una incisión que le permite acceso a la cavidad pleural por un espacio intercostal, ¿sí? Entonces puede ser toracostomía cerrada, que esa sería a través del espacio intercostal, o puede ser una toracostomía abierta, que básicamente es reseccionar un segmento de costilla para verlo de manera más amplia y de manera directa, ¿sí? Resulta que la caja torácica se encuentra cubierta por una pleura que se compone a su vez de una pleura varietal y una pleura visceral, ¿sí? Realmente entre estas dos existe un espacio virtual, ¿sí? Ese espacio en realidad no existe, pero ese espacio realmente maneja presiones de -10 a -12 milímetros de mercurio y que cuando ingresa algún tipo de sustancia, pues produce una interrupción precisamente en la ventilación de la persona, que pues se verbaliza, se manifiesta de acuerdo pues a las mismas características del líquido a encontrar y por tanto es importante drenar ese líquido para disminuir la telectasia que pueda causar, es decir, el colapso pulmonar que causa la presencia de este líquido. Entonces, existen varios tipos de un derrame pleural, en los cuales vamos a encontrar el gilotórax, que básicamente es líquido linfático, que puede ser traumático por una herida penetrante, de pronto por una cirugía que sin querer atravesó, ¿sí? Por incluso la inserción de un catéter venoso central, ¿sí? O puede ser de tipo no traumático simplemente por una anomalía congénita, por algún tipo de síndrome que presente y que nazca ya el paciente o que vaya desarrollando conforme pues, su vida. El tratamiento del quilotórax es suspender la vía oral, pasar nutrición parenteral y hacer uso del pleurovac, esperando a que se cierre por primera intención. ¿Sí? En el hemotórax encontramos una acumulación de sangre en el espacio pleural, muchas veces secundaria a un traumatismo torácico. Puede ser por un accidente, por una puñalada, entre otros. Entonces, acá vamos a hablar de qué es un hemotórax masivo, y es que resulta que un hemotórax masivo es que cuando recién hacen la colocación del pleurovac, de inmediato drena igual o más de 1000 cc. 1000 cc a nivel del hospital universitario, pero en otras fuentes se encuentra igual o mayor a 1500 cc. También se habla de un hemotórax masivo, que es cuando dentro de 2 a 4 horas consecutivas drena más de 200 cc por hora. Hablamos también de un piotórax o empiema, que básicamente es la aparición de pus en el espacio pleural, y por lo cual es importante eliminarlo porque muchas veces está asociado a un proceso séptico. Y hablamos también de un hemotórax, que es la acumulación de aire. Entonces acá se ve un pulmón colapsado. Bueno, el pleurovac básicamente se compone por un tubo de plástico que es duro, que se sujeta a la piel, se sutura y está conectado a un sistema cerrado, que es el pleurovac. La intención principal de este sistema es poder eliminar líquido, sangre, pus o aire de la cavidad pleural para poder regresar a su presión negativa, porque resulta que la violación a este espacio virtual pues hace que se pierda la presión negativa necesaria para la función pulmonar adecuada, ¿sí? Entonces hablamos de que puede llegar a necesitar de -10 a -12, en centímetros de agua puede ser de -5 centímetros de agua. Entonces es importante valorar muy bien esto de por qué la necesidad de restablecer esa presión negativa. Normalmente el punto de inserción del tubo a tórax como preferencia está en la línea media axilar, línea anterior axilar, línea media axilar en el quinto espacio intercostal. No obstante, depende muy bien de la valoración que se realice, incluso de la radiografía de tórax, precisamente para encontrar o saber determinar en qué parte se encuentra el aire, la sangre, el líquido o el derrame, y por tanto definir un abordaje pues, más apropiado de acuerdo a las características del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que realmente la parte anterior del tórax es más amplia, mientras que conforme se va acercando a la línea media axilar, a la línea axilar, esto pues se van disminuyendo esos espacios. Bueno, métodos de colocación, y es que acá vamos a hablar de 3 tipos, pero el principal es el tubo con guía y el tubo con toracostomía. Entonces, cuando hablamos de una guía es que utilizamos guía, dilatadores y anestesia a nivel local, ¿sí? De la piel y del periósteo junto con la pleura. Entonces, cuando hablamos de un tubo con toracostomía, que pues es el tema central de esta revisión,
Se trata de un tubo flexible que está con una guía metálica rígida y se coloca tras diseccionar, es decir, abrir un poco la piel de manera, pues, disección cutánea y muscular, en donde se realiza una maniobra en específico que básicamente es introducir el dedo meñique para dilatar un poco más el área y permitir la entrada del tubo para que llegue a donde debe de llegar y sea bien colocado. La idea es que después de este procedimiento pues se realice una radiografía de tórax para verificar eso, su posición y para verificar pues el comportamiento que después de la inserción, si se desarrolló más sangrado, cómo sigue la evolución. Normalmente a los pacientes se les manda una radiografía de control, puede ser día por medio, dependiendo también del tipo de paciente que manejemos. Y finalmente tenemos un tubo torácico quirúrgico que pues se realiza la disección y acá básicamente va con una inserción únicamente del tubo y del disector para mirar muy bien todo lo que sean adherencias intrapleurales, ¿sí? La idea es que este tubo se conecte a un sistema cerrado estéril y se compruebe su permeabilidad, ¿sí? Entonces es muy importante valorar que cuando el paciente respire, pues realmente se vea cómo sube y cómo desciende el nivel de agua, de la columna de agua, porque este transmite las presiones respiratorias de mi paciente. Entonces acá vamos a mirar que existe un sistema de sellado de agua que se compone de 3 cámaras y 2 cámaras de drenaje. Entonces la primera cámara se conoce como cámara de agua, la cual está conectada al paciente y recoge el líquido y lo cuantifica, ¿sí? Entonces acá es muy importante mirar muy bien que debe estar esta cámara en una presión de menos 15 a menos 20 con la intención de realizar, bueno, de convertir esa presión positiva a una presión negativa y pues favorezca la disminución de un colapso pulmonar. Entonces muchas veces lo ideal es que si está succión, entonces aún más se realiza una presión negativa para una mejor recuperación del paciente y esta no debe superar menos 40, menos 60 milímetros de mercurio. Entonces muchas veces vemos que en la parte de succión a veces está a menos 20, menos 25 y en la cámara con su succión está a menos 20. Entonces todas esas presiones se van sumando y la idea no es superar. La segunda cámara pues habla de una trampa de agua que su sello impide que, o sea, favorece que entre el agua, pero impide que exista una reentrada. Y es que esto es muy importante porque, por ejemplo, no solamente se habla de agua, sino también de sangre, de aire. Entonces, si por algún tipo de fuerza que realice el paciente, por ejemplo, una tos, una maniobra de salva, pues que esto no vuelva a ingresar al paciente porque no está sirviendo de nada la intención del tratamiento. Y la tercera cámara que se llama de oscilación o burbujeo, que básicamente es un sistema de vacío y que me gradúa la aspiración. Normalmente sí es muy importante mirar si está burbujeando, ¿no? Ya que pues muchas veces puede indicar que existe algún tipo de fuga en el sistema, ¿sí? Y por ende es importante que para yo saber muy bien si existe una fuga en el sistema, pues comprobar constantemente la integridad del pleurovac, del mismo tubatórax, de tener unos cuidados adecuados con este. Y finalmente también hablamos de una cámara de drenaje A y B. Puede ser que eh, existan dos tipos de tubos, dos tubos conectados al mismo pleurovac y uno se conecte a la cámara de drenaje A y otro a la cámara de drenaje B, ¿sí? Entonces, este pues va a permitir como un uso más, pues no decirlo, como un uso más adecuado. No obstante, pues hay que valorar muy bien si, por ejemplo, son tubos de atoras en emitoras diferentes, entonces va a ser incómodo para el paciente tenerlo casi que en la mitad. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando se habla de emitoras bilateral, pues se prefiere tenerlo cada uno en un emitor diferente. La idea es que valoremos nuevamente la permeabilidad del tubo por los movimientos respiratorios, por las maniobras de vasalva que pueda hacer mi paciente, desconectar muy bien la aspiración para valorar esa fuga aérea y revisar la integridad del tubo, lo que ya se mencionaba. Y en cuanto a los cuidados del tubatórax y del sistema pleurovac, pues a nivel preoperatorio es importante que mi paciente firme el consentimiento informado del procedimiento, de la anestesia, informar al paciente, disminuir como esa ansiedad al procedimiento, garantizar de manera intraoperatoria todo lo que sea la esterilidad, que todos en la sala utilicemos polainas, bata estéril, guantes, que sean estériles, que se mantenga pues esa técnica séptica y antisepsia, cumplir con las pausas de seguridad, después, más que todo de seguridad, de una cirugía segura y es el antes, el durante y el después. Y la idea es que previamente se haya tomado un cuadro hemático preoperatorio y se monitorice constantemente al paciente para valorar esas constantes vitales y tener muy bien en cuenta los niveles de hemoglobina. A nivel postoperatorio, pues se define la conducta de acuerdo a la cantidad del drenaje. Como les iba diciendo, un hemotórax masivo muchas veces es cuando inmediatamente conectan el tubo, supera los 1000 cc de sangre, ¿sí? Y también puede ser mayor a 200 cc cuando hablamos de un periodo, un lapso de 2 a 4 horas. Y se llama también hemotórax masivo. Entonces, de acuerdo a este tipo de drenaje se define la conducta para cada paciente.
En el caso de un hemotórax masivo, pues es importante mantener un cuadro hemático de control para ver qué tanta sangre perdió, con qué hemoglobina queda, con qué hematocrito queda, vigilancia del patrón respiratorio, aunque esto en realidad se debe realizar para todos los pacientes, al igual que la cuantificación, pero en los pacientes un poco más inestables se debe realizar cada hora. En cambio, en los pacientes de pronto un poco más estables, la cuantificación de líquidos eliminados puede realizarse en cada entrega de turno, es decir, cada 6 horas y cada 12 horas, y también en cada 24 horas. Lo ideal es que esto sea un compromiso de todos, que se lleve a cabo de manera correcta y satisfactoria. Cuidados también como que el pleurovac esté por encima del nivel de tórax, con niveles trampa adecuados, es decir, de menos 20 a menos 15, con agua estéril, no puede ser agua de la llave, agua de tomar, sino agua estéril. Medir el drenaje, mirar muy bien el color, la consistencia, si por ejemplo pasamos de un líquido cero sanguinolento, o si pasamos a un líquido rojo que pues más que todo asociado a la fibrina, entonces si encontramos tapones de fibrina en el sistema, pues valorar muy bien, porque esto puede hacer que se pierda la permeabilidad del tubo y pues no permite como el drenaje o pues mantener esa presión negativa que los podemos alcanzar. Preferir siempre la posición Fowler o semifowler porque ayuda a que exista una expansión pulmonar adecuada y evaluar ese movimiento de expansión del tórax, ¿sí? Muchas veces uno ve al paciente con oxígeno medicinal y no solamente porque requiere oxígeno, porque estos pacientes están saturando bien, sino muchas veces el oxígeno funciona como un potenciador o para absorber el aire residual que queda en la cavidad e incluso puede llegarse a ocupar cuando el paciente le retiran el tubo a tórax y puede haber quedado con un tipo de neumotórax residual, con aire residual, entonces se ayuda con el oxígeno. Eh, Valorar el tubo y el pleurovac, educar en que este no se golpee, no se voltee, no se caiga, porque altera la medición. Y es que esto ya lo hemos visto en continuas ocasiones en donde se pierde porque las dos cámaras, tanto la de drenaje A y la B, se mezclan y no se sabe en qué valor quedó. Administrar la analgesia si presenta mucho dolor, educar en signos y síntomas de alarma, sobre todo por el riesgo de infección tan alto que tienen los pacientes, pues asociado a esta sutura, este ingreso de tubo a tórax a una cavidad completamente estéril y promover el uso del incentivo respiratorio, ¿sí? Por retiro de tubo a tórax, el paciente debe de ser educado en el cuidado que se debe tener con los sellos de toracostomía, que lo ideal es que se retiren hasta los 7 a 10 días después y que se le eduquen que este sello de toracostomía no se puede mojar, no se puede levantar, que un poquitico hay que volverlo a pegar y que reforzarlo, que el paciente no vaya a piscinas, que el paciente no altere nada en cuanto al cuidado, en cuanto al sello de toracostomía, precisamente porque al momento de que se vulnere, pues nuevamente vamos a tener entrada de aire, y esto va a hacer perder esa presión negativa que tanto le costó al paciente en su estancia hospitalaria. Y seguramente pues un nuevo reingreso, un nuevo procedimiento asociado a un tubo de tórax nuevamente. Es importante pues, no es educar a mal el paciente, pero sí decirle que si no se cuida a tiempo, pues, habrán complicaciones a largo plazo y a mediano plazo y a corto plazo, y entre las que más uno ve es que pueden haber unos derrames tabicados que son más difíciles de ingresar, ¿sí? Que es importante hacer una toracoscopía, como lo que pasó a mi paciente, y una decorticación. Entonces, incluso llegando a casos de lobectomía. Entonces, lo ideal es que el paciente no llegue a esas complicaciones y más bien pues tome conciencia de realmente sus cuidados, de los incentivos, de mantener el sistema pues cerrado, no destaparlo, no golpearlo y así tener una pronta recuperación.